Hola amigos, mi nombre es Raúl Montero. Y yo soy Carolina Hernández y este es el podcast de Hiperpotencia. Primero, para empezar, pues les vamos a contar quiénes somos nosotros, quién es Raúl Montero, quién es Carolina Hernández, hablar acerca de nosotros para que, bueno, de alguna manera también les vayamos platicando las ideas que queremos comentarles. Bueno, ahora sí, cuéntanos quién es Raúl Montero, Una palabra este difícil. maravilloso personaje. Sí, este maravilloso personaje, ¿no? Yo soy licenciada en Administración y Finanzas. Me podría definir a mí mismo como un emprendedor social y un escritor. Este camino, pues prácticamente ha sido un camino largo para llegar a esta definición a la que estamos diciendo, porque es un proceso, ¿no? Empezamos como un emprendedor y ya después esta evolución, un emprendimiento tal cual, un negocio fue evolucionando a un punto en el que el entorno nos obligó de alguna manera a convertirnos en esos emprendedores sociales y a desarrollar una serie de textos que ayudaran, ¿no? a nuestra comunidad. Pero cuéntanos, ¿y quién es Carolina Hernández? Cuéntanos acerca de ti, ¿quién es? Preséntate al público. Bueno, yo soy Carolina Hernández, soy una mujer de 26 años. Uh -huh. También soy licenciada en Administración y Finanzas. De hecho, Raúl y yo nos conocimos en la universidad. Él ya iba de salida y yo iba de entrada apenas. Entonces, yo de hecho, en este momento defino mi yo completo Uh -huh. de acuerdo a lo que estoy haciendo, o sea, porque obviamente a una persona la definen mucho más cosas, pero para acortar esto y definirme de una manera, digamos, profesional, eh, en pocas palabras, también soy escritora, soy una emprendedora social, también me dedico a toda esa parte de la investigación en temas de educación y en temas sociales. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, lo que hago en conjunto con Raúl, que a eso nos dedicamos últimamente. Bueno, no últimamente, siempre decimos últimamente, pero en realidad ha sido un camino de más de 10 años que llevamos en todo esto. O sea, aparte de nuestras vidas independientes, ya cuando empezamos a trabajar en conjunto ya llevamos 8 años, Sí, sí, pero claro. cada uno por nuestra parte ya llevamos más tiempo. Claro, Siempre hemos estado enfocados en esto. y para los curiosos, pues sí, sí, somos pareja. Para los curiosos que quieran saber, antes de que venga la pregunta. Entonces, algunos tomarán en cuenta, oigan, es fácil trabajar en pareja, Siempre emprender, nos preguntan ¿verdad? eso. Siempre nos preguntan eso, ¿no? Pues nosotros la verdad es que es la forma natural en la cual trabajamos. De hecho, cuando nos preguntan eso, yo diría, ¿existe otra manera? Ajá, entonces siempre, ajá, cuando nos preguntan, es que, ¿cómo puede ser, o sea, que trabajes con tu pareja? ¿No se te hace difícil o cómo es que puedes? Y Claro, realmente me toman totalmente en curva porque digo, pues es que no puedo decir que sea difícil porque realmente no lo es. es la única experiencia que Es conocemos, como ¿no? algo muy natural. De Claro. hecho, considero que el hecho de trabajar en conjunto es lo que ha llevado a que hagamos lo que hacemos. No hubiésemos podido hacer todo esto si no hubiese sido con la ayuda del otro. O sea, de construirse mutuamente para llegar a construir algo todavía más grande. Siempre, pues uno solo no puede. O sea, bueno, no es que no se pueda, sino que es más duro y se pierden muchas cosas en el camino. Entonces, trabajar en conjunto es lo natural para nosotros. Igual son las bondades del emprendimiento, ¿no? Digámoslo así, empezamos el negocio, un negocio hace ya tiempo, cinco años empezamos el negocio, 6 años prácticamente, y pues a raíz de eso, pues empezamos a trabajar en conjunto por la necesidad precisamente del emprendimiento. Entonces, fue algo como que se fue dando de manera natural al punto en el que pues convivíamos todo el tiempo, tanto en el trabajo, el emprendimiento que teníamos, como en el hogar, y ha sido así, de manera natural, es como el camino que nos ha tocado vivir. No Eh, conocemos otra no forma de conocemos otra trabajar. forma de trabajar, por decirlo de esa manera, ¿no? Y entrando obviamente ya en materia como tal, ¿por qué hacer un podcast? ¿Por qué hacer esta forma de comunicarse? Bueno, nosotros, como ya les explicamos al principio, primero pues éramos emprendedores, teníamos un negocio, después Ay, quisimos desarrollar. sé sincero, hacemos un podcast porque la verdad es que somos feos y mostrarnos el video.
invirtamos de... Bueno, bueno. No, no es cierto. No, no es cierto. No. Sí, hacemos este podcast porque es un formato que permite esta cercanía, que permite explayarse en un tema y nuestro tema requiere de mucho tiempo, mucha paciencia y dedicación. Sí, obviamente que se puedan enfocar más en el conocimiento como tal, mientras usted pues, puede hacer otras actividades. Creo que es las bondades y las virtudes del podcast, ¿no? Nosotros, como estábamos platicando, desarrollamos empezamos con el emprendimiento, después de ahí nos volvemos unos emprendedores sociales, empezando a desarrollar y trabajar con asociaciones civiles, porque detectamos algunas cosas alrededor de nuestro negocio, pues cuéntales un poquito de qué es, cómo empezamos, ¿no? A ver, bueno, voy a Vamos a empezar. ponernos en contexto. Vamos a ponernos en contexto. Bueno, corrí el año. No, mentira. Hace aproximadamente 6 años más o menos. 6 años que teníamos este negocio que nos llevó a eso, pero Ujú. realmente nosotros llevamos trabajando juntos aproximadamente 8 años. Sí, 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 sí. Entonces, Con unos emprendedores que fracasaron, emprendimientos evidentemente. que fracasaron, pero fracasaron no así como, me caí, me raspé la rodilla, no, Ujú. no, te caes y te quiebras 1000 huesos, o sea, Claro, realmente fueron fracasos feos, feos, groseros. groseros y aparatosos. Entonces, luego de Ajá. un tiempo, o sea, pasó el tiempo, nos repusimos de esos fracasos, tanto mental como económicamente, y decidimos emprender con un negocio muy básico. Realmente era algo muy básico. Era un... En México se conoce como tienda de abarrotes, Son ¿no? tiendas de abarrotes, Ujú. son tiendas de conveniencia, son las tienditas de la esquina, o sea, empezamos con algo muy pequeño. Realmente Claro, era con un, una... con un concepto, con una imagen, un logo, una estrategia Ujú. definida que nos permitió, obviamente de acuerdo a nuestra formación, pero al final de cuentas un negocio muy básico, muy tradicional. La estrategia realmente era llevar a las colonias populares o a las colonias de bajo nivel adquisitivo, Ujú. llevar lo que son productos a precio de mayoreo, o sea, productos muy baratos, prácticamente a granel. Entonces eso es un poco ecológico y demás, porque son menos empaques y Ujú, así claro. los que se utilizan, porque son cosas a granel. Entonces pasa que hicimos este negocio en una colonia popular, que de hecho es una colonia donde Raúl se desarrolló en su niñez. Aquí en México se conoce así como tierras que son por invasión, que inician como por invasión, que llega la gente, Ujú. ve terrenos vacíos y llega y se establecen colonias enteras. Y a raíz de eso ya se hacen los lotes, se hacen las casas y demás. Entonces, a Raúl le tocó que cuando él llegó a la ciudad de Campeche muy pequeño con su familia, se establecieron en una de estas colonias. Y por el bajo coste de esos terrenos logran de hacerse con los años de uno Ujú. de esos terrenos y es ahí donde establecemos el negocio. Empezamos este negocio, empezó a ir muy bien, a lo largo del tiempo logramos crecer lo suficiente para tener empleados, incluso hacer más Más sucursales y sucursales. demás, pero nosotros sabíamos que al fin y al cabo, siendo un negocio tan tradicional, siendo un negocio pues muy, muy reproducible en el sentido de que es muy copiable, o sea, cualquiera puede abrir un negocio igual, sabíamos que teníamos como que esta parte de la competencia muy latente en todo momento, decíamos, no va a ser un negocio eterno, así que tenemos que buscar la manera de hacer algo más. Y en esa búsqueda de hacer algo más, empezamos a recorrer la colonia, a ver qué más le hace falta a esta colonia que nosotros pudiéramos ofrecerle. Y hacíamos estos recorridos a pie por la colonia para ver qué más. Y resulta que en este proceso pasa que un día vamos por una de las calles y nos encontramos con una persona en un estado de ebriedad quizá muy, muy severo, Drogado. Posiblemente tal vez muy drogado. posiblemente, o sea, drogado, a un señor, un Joven. joven más bien, a la mitad de la calle, o sea, una imagen muy impactante. Entonces, nosotros vimos a esta persona y pues dijimos, o sea, qué peligroso está por acá, además, y seguimos y avanzamos y nos fuimos. Entonces, yo noté que Raúl, o sea, ya a la hora de cenar, ya estando en nuestra casa, noté a Raúl un poco extraño, o sea, como muy pensativo y pues
Pues realmente igual y creo que esa es una de las partes que más nos definen, creo que como pareja, que tenemos mucha comunicación, siempre tratamos de decirnos todo, hasta las cosas que nos enojan y todo, de una manera muy cordial y muy respetuosa siempre, así que yo había pensado, o sea, ¿habrá pasado algo? ¿Habré no sé, sí, habrá pasado Sí, algo claro. entre nosotros, algo así, lo vi muy distante. Y le pregunté, bueno, ¿te ocurre algo? ¿Pasó algo? Y él me dice, sí, sí pasa algo, mira, te voy a explicar. Pasa que, ¿te acuerdas cuando pasamos por aquella calle y vimos a esta persona, no sé qué? Yo le digo, sí, sí, claro, lo recuerdo. Y me dijo él, mira, Caro, esta persona, este muchacho, este joven que vimos ahí, eh, fue compañero de la escuela mío, o sea, estudió conmigo en la primaria. La primaria es un nivel básico, aquí en México es así como el nivel básico de enseñanza. Estudió conmigo aproximadamente cuarto, quinto año de primaria, o sea, cuando tú tendrías entre unos 9 y 10 años, Más o ¿sí? menos, sí, más o menos. Y me dice, y estudiábamos juntos y ¿sabes qué? Y eso no es lo peor del caso, Caro. Creo que lo peor del caso de todo esto es que me sorprende mucho ver a una persona así, a este niño así, porque era un niño con el que yo me debatía el cuadro de honor. Aquí en las primarias de aquí en México se acostumbra a que a los niños de buen promedio les dan como que un banderín de reconocimiento, de Ujú. decir, ah, Sí, sí, somos los sí. mejores. Y resulta, y me dice Raúl, y este niño era con el que yo me lo debatía, o sea, era un niño muy talentoso. Entonces, Raúl siempre ha dicho, yo no me considero una persona muy inteligente, más bien soy una persona muy aferrada, muy dedicada, muy así. Y eso lo ha definido durante toda su vida. Él, al final de su carrera se tituló se hizo la titulación automática por el promedio y demás. Entonces él siempre ha sido una persona como de buen desempeño académico. Y él me dijo, y este niño, yo veía que él se esforzaba menos que yo y aún así nos debatíamos el cuadro de honor, es una persona lista. Y yo le dije, oye, no puede ser. ¿Cómo es posible que un niño en esas condiciones pudiera terminar así? ¿Por qué tú no terminaste así? Si vivieron en la misma colonia, si tenían más o menos la misma condición económica, si se desempeñaron en la misma escuela con los mismos maestros, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué Y pasó es muy ahí? duro porque se hace uno la idea, o sea, siempre digo uno, pero es como generalizar, pero bueno, en mi caso, de una manera personal, pienso que nosotros siempre habíamos visto las estadísticas, ¿no? Que solamente el 1% de los niños mexicanos que entran a una educación primaria, a una educación básica, terminan la universidad. O sea, solamente el 1%, o sea, de 100 que entran, solamente uno concluye la educación universitaria. Y entonces sí sabemos que el hecho de estudiar no define el éxito de la persona, pero sí facilita algunas cosas, sí te brinda de algunas herramientas para que tú le puedas hacer frente al mundo. Sí, entonces obviamente que, como dice Caro, ves este porcentaje, esta estadística, se vuelve real ante tus ojos. Es impactante cuando tú realmente ves a alguien con el que conviviste, un niño que en su momento era una persona con muchos talentos, con muchas esperanzas del futuro. Luego cuando ves realmente lo que sucede con él años después, se vuelve como algo muy impactante, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ahí empezó prácticamente una serie de cuestionamientos, una serie de cosas de pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nuestra sociedad pasa esto en nuestra sociedad? Y es que pasó que en ese tiempo, o sea, bueno, esto Raúl siempre lo platica cuando vamos a dar conferencias a universidades. Siempre en todas las universidades lo ha dicho y quienes ya nos hayan escuchado hablar en alguna plática, en alguna conferencia o en algún taller, Raúl siempre dice esto, que pasa con él o conmigo también, que de repente estamos tan inmersos en nuestros propios problemas, en nuestras propias cosas, que entras en una especie de túnel y lo único que ves al final son tus cosas, o sea, Tus propios tus propios problemas. problemas, tus propias situaciones, lo que te ocurre a ti.
Pero ¿qué pasa cuando estos problemas se solucionan, cuando ya buscaste una manera de darle como que solvencia a algunas cosas que ya no te aquejan? Como que ese túnel se abre, ya no es un túnel, empiezas a mirar hacia otros lados y a ver otras cosas. Entonces yo creo que eso fue lo que nos pasó, que en ese momento el negocio ya iba bien y ya podíamos, si no desprendernos totalmente, sí poder mirar hacia otros lados. Y estas cosas se volvieron como más profundas en este sentido y pudimos voltear a verlas por completo. Y a Raúl yo lo veía que lo aquejaba muchísimo esto, que Sí, sí, al punto en el que yo seguí pensando en lo que había pasado en esta persona, en este joven que había estudiado conmigo. Entonces, así pasaron unos 3 4 días, hasta que prácticamente a las 3 de la mañana, como un impulso, sí me fue. levanto, 3 de la mañana me levanto y despierto a Caro. ¿Sabes qué, Caro? Caro, creo que ya sé lo que tenemos que hacer. Es que imagínense esa escena, o sea, yo estaba durmiendo muy plácidamente, muy placenteramente estaba durmiendo y de repente Raúl sí sentí que se levantó y entonces me empieza a sacudir, me dice, Caro, 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 creo que ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Claro. Creo que ya sé a qué nos vamos a dedicar de ahora en adelante. Vamos a saber la manera en la que podamos ayudar a estas personas. Sí, o sea, Yo creo, básicamente era el encontrar una respuesta. No podíamos nosotros simplemente quedarnos en el sentido esta frustración de decir, ¿qué pasa? ¿Qué es en esta frustración de no saber qué es lo que está pasando? Ni culparse a sí mismo, sino decir, ¿sabes qué? Vamos a intentar darle una solución. Aún así, fracasemos, aún así no lo logremos, el hecho de sentir que vamos a intentar buscar una solución a esa problemática ya era suficientemente confortante, confortable, era una situación en la cual decías, por lo menos lo estoy intentando, por lo menos, ¿no? Entonces eso fue lo que le comenté a Caro. No nos quedemos nada más pensando, recriminándonos qué fue lo que pasó, o sea, sentirnos culpables, no, sino tomar acción, vamos a tomar acción aún que fracasemos y aún que no logremos nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tomamos esta acción, pues al final de cuentas vamos a, por lo menos algo vamos a hacer, o si fallamos, por lo menos vamos a decir, lo habremos intentado. exacto. Entonces pasó que luego de esto, bueno, nuestra formación, como ya comentamos, es de administración y finanzas. Realmente Ujú. no tenemos, en ese momento no teníamos nada que ver con lo que es la parte social ni nada. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a tratar de buscar a las personas que sí sean especialistas en esto. Ujú. Y empezamos a consultar con nuestros amigos de la preparatoria, los amigos que teníamos en común, y a ver qué estudió fulanito de tal, qué estudió sutanito y qué estudió menganito, para saber quiénes nos podían conectar con los profesionales que nosotros necesitábamos. Así que, pues, gracias a A la todo este vida y proceso, a todo ¿no? este proceso, nos dimos cuenta que teníamos dentro de nuestro círculo de amigos muy cercanos unos compañeros que habían estudiado psicología. Entonces ellos nos dijeron, no, mira, tenemos una maestra buenísima que la tienes que conocer, los tienen, o sea, la tienen que conocer, tienen que preguntarle o sea, lo que ustedes les aqueja. Fuimos con ella, con su maestra, y su maestra nos explicó, nos dijo, no, miren, es que este tipo de casos, ella, para ser muy puntuales, ella se dedicaba a ver la parte de lo que es las adicciones. Entonces, cuando nosotros vimos lo de las adicciones, que ella se dedicaba a esta parte de las adicciones, dijimos, tal vez por aquí va. Entonces ella nos empieza a comentar, no, que era muy difícil poder hacerle frente a este problema de adicciones a muy gran escala, porque siempre pasa que recaen, o sea que hay que estar continuamente detrás de las personas para que no recaigan. Entonces nosotros dijimos, ya hay instituciones que apoyan a estas personas. Entonces, vamos a ver qué más podemos hacer. Y así fue como seguimos investigando y así fue como conocimos a maestros de primaria, porque más adelante explicaremos por qué, Sí, cómo claro. fue que recaímos en ello, pero conocimos a sociólogos
historiadores, maestros de primaria, directores de primaria, trabajadores sociales, personas que se dedican a dirigir asociaciones civiles y todo esto hasta que al fin y al cabo hicimos un proyecto. Sí, un proyecto y eso es lo que queremos dejarles, por lo menos en este primer capítulo, que fue la pregunta clave de todo esto que nos impulsó es ¿por qué algunas personas logran salir adelante y otras no? ¿Qué es lo que sucede en ese proceso? Y lograr, al comprender, al lograr comprender esto, traducirlo en un proyecto, en un proceso como tal, y compartirlo a toda la gente, a la sociedad que lo necesite. Es decir, estudiar qué es lo que sucede en este proceso social y traducirlo como tal en un proyecto que permita compartir este conocimiento. Entonces, como dice Caro, prácticamente fue un proceso muy largo. Al final logramos descubrir qué era lo que hacía, qué era lo que realmente estaba pasando. Claro que tuvimos que conjuntar el conocimiento de muchísimos profesionales, muchísima gente, muchísimo tiempo investigando. Fuimos a muchas universidades a conocer a mucha gente que nos pudiese ayudar. Ya se imaginarán todo, ¿no? Pero eso es de lo que básicamente va a tratar el podcast, ¿no? El podcast trata de llegar a comprender la naturaleza humana, qué es lo que hace diferente y cómo podemos ayudar, cómo podemos compartir esta receta, esta fórmula mágica que nos va a ayudar a aliviar un poco a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ya la musiquita está sonando, la musiquita de despedida, pero esperemos que a lo largo de esta Oh, de no, este y a mí me podcast. gusta hablar tanto. No, bueno, yo creo que sí, aquí vamos a cortar este primer capítulo. Ya en capítulos posteriores hablaremos más profundamente acerca de nuestra investigación, del primer libro, del segundo libro y de los proyectos nuevos que vienen y de la gente con la que hemos convivido. Y nos encantaría y estaríamos muy agradecidos con ustedes si nos pudieran compartir sus opiniones, lo que ustedes han vivido, o sea, cómo han sentido ustedes ¿cómo se llama? Que ha sido, por ejemplo, sus procesos educativos a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que creen que les ayudó a salir adelante? Comentarios también, eso es importante. ¿Qué factor creen a ustedes que es el más importante para que definió el hecho de que ustedes pudieran concretar lo que han concretado hasta ahorita en su vida? Entonces, sí nos gustaría leerles, vamos a leer todos los comentarios, los vamos a contestar todos, y yo creo que sí, aquí ya se acaba este podcast. Sí, claro, y obviamente recordarles que tenemos nuestro libro La creación del ser extraordinario físico, pronto estará en digital, y ya les estaremos informando, pero el que sí está en digital es La liberación humana, una visión aceleracionista para México y Latinoamérica, que básicamente toca el tema de la educación y la tecnología y cómo combinarlo para entornos como... Esa música ya se cansó de sonar y esto no se acaba. Claro, está bien, entonces básicamente se lo pueden conseguir en Amazon, ahí lo pueden buscar, La liberación humana. Vamos a dejar todos los links en todas las descripciones de donde esté este podcast. Y despedirnos y esperemos que nos puedan acompañar en la próxima. Bye. Hasta luego.